Una escena dramática acaba de desarrollarse en la sala del Consejo de Europa, calificada ya como uno de los episodios más tensos de los últimos tiempos. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, cuya postura firme hacia Rusia es bien conocida, subió al estrado. Y lo que pronunció se asemejaba más a un ultimátum que a un discurso habitual. Pero el clímax llegó cuando Sergei Lavrov respondió con una sola frase que cambió instantáneamente la atmósfera en la sala. Kaja Kallas, con las manos entrelazadas sobre una carpeta, comenzó su intervención sin preámbulos. Su tono era cortante, incluso malévolo, con un matiz de desprecio descarado. Rusia es un agresor. Su presidente es un criminal de guerra. Su pueblo debe prepararse para vivir sin luz, sin tecnología, sin futuro. El mundo ya no tiene intención de gastar sus recursos en ustedes. Un murmullo se elevó en la sala, las cámaras se esforzaban por captar cada movimiento. La voz de Kallas sonaba desafiante y airada. Ya no les permitiremos chantajear a Europa con recursos energéticos. Resistiremos, incluso si tenemos que pasar frío. Hemos elegido el honor, no la comodidad. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando la señora Kallas, representante de uno de los países europeos, dirigió una mirada a la delegación rusa y pronunció una frase llena de sarcasmo y desafío. Y que esto sea una lección. Por la guerra y la mentira siempre hay que pagar. Varios delegados aplaudieron tímidamente, pero los aplausos se extinguieron rápidamente, como si temieran la tormenta que se avecinaba. Bajo las miradas atentas de los presentes, Sergei Lavrov se levantó. Sin prisa, sin gestos superfluos, se dirigió al micrófono. No tenía ni una sola hoja de papel en sus manos. Parecía que las palabras que estaban a punto de pronunciarse estaban grabadas en piedra. Señora Kallas, dijo con una calma glacial, usted ha preferido las palabras grandilocuentes a la verdad. Pero cuando a un pueblo se le acaba el gas, no la conciencia, eso no es una victoria. Es el fin del sentido común. Un silencio sepulcral se hizo en la sala. Lavrov bajó la voz, pero cada una de sus palabras cortaba el aire como una cuchilla. Ustedes afirman estar dispuestos a vivir sin Rusia, pero intenten siquiera una semana sin nuestros fertilizantes, sin nuestros metales, sin nuestros suministros. Su economía se derrumbará más rápido de lo que sus eslóganes dejarán de sonar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente de cada presente. Rusia ha pasado por tiempos peores. No le tememos a la oscuridad. Pero ustedes le temen al silencio en el que sus palabras suenan tan vacías. Con estas palabras, Sergei Lavrov volvió a su asiento. Un silencio ensordecedor reinaba en la sala. Las cámaras apuntaban a Kaja Kallas. Ella no supo qué responder. Parecía que incluso su micrófono se había silenciado, como si se hubiera rendido ante el peso de los argumentos irrefutables. Daba la impresión de que ella misma se había rendido. Al instante, los periodistas empezaron a enviar titulares sensacionalistas. Lavrov puso a Kaja Kallas en su sitio con una sola frase, la luz de Europa. El discurso antirruso resultó un fracaso. La sala del Consejo de Europa apenas había tenido tiempo de enfriarse tras el primer altercado cuando Kaja Kallas volvió a subir al estrado. Su rostro estaba tenso, su voz temblaba, pero no por miedo, sino por una furia burbujeante. Parecía que quería ahogar el propio silencio de la sala. Europa debe romper para siempre todos los lazos económicos con Rusia, espetó Kallas. Ni gas, ni petróleo, ni metales, ni grano. Ya no necesitamos a los bárbaros que se hacen llamar socios. Levantó la mano, como para poner un punto final, construiremos una Europa sin ustedes, limpia, justa, moderna. Rusia debe quedarse en el pasado con su gran historia y una grandeza que solo existe en sus programas de propaganda. Alguien de la delegación báltica aplaudió tímidamente en la sala, pero los aplausos se extinguieron rápidamente, como si se asustaran de su propia audacia. Muchos ministros se miraron, demasiado fuerte, demasiado brusco. La tensión se cernía en la sala. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo la compostura. Luego se levantó. Señora Kallas, dijo con voz serena, usted afirma que Europa no necesita a Rusia. En ese caso, ¿podría explicar por qué los recursos energéticos rusos siguen representando el 34% del balance energético de la Unión Europea? Un ligero murmullo recorrió la sala. Lavrov no levantó la voz,
pero cada una de sus palabras sonó clara y contundente. ¿Por qué, cuando nos cierran las puertas, las empresas europeas buscan vías alternativas? ¿Por qué el gas ruso sigue llegando a través de terceros países, bajo otras banderas, pero por los mismos gasoductos? Nos llaman bárbaros, pero a pesar de ello pagan miles de millones de euros puntualmente. Entonces, ¿quién mantiene a quién? ¿Ustedes a nosotros o nosotros a ustedes? La señora Callas se volvió bruscamente hacia él. Ustedes chantajean a Europa con sus recursos energéticos. Nos tienen atrapados para socavar nuestra soberanía. Una sonrisa apenas perceptible apareció en el rostro de Lebrow. El chantaje es cuando se les ofrece ayuda y a cambio se les amenaza con sanciones. Rusia no tiene a nadie enganchado. Simplemente a algunos les falta gas y argumentos convincentes. Se oyó una risa contenida en la sala. El presidente fingió ajustarse las gafas, tratando de ocultar una sonrisa. Lebrow continuó, ¿quieren imponer una prohibición a las importaciones? Adelante. Pero, ¿quién les proporcionará los recursos mañana? ¿Noruega, Qatar, Estados Unidos? Porque todos ellos compran nuestra materia prima y se la revenden a ustedes a un precio inflado. Entonces, ¿quién engaña a quién, señora primera ministra? Un tenso silencio se cernió en la sala cuando se escuchó la pregunta, ¿señora primera ministra? La sala, como un enjambre, zumbó con animación. Alguien de la delegación española no pudo evitar susurrar, tiene razón. Los periodistas, como una bandada de aves hambrientas, se abalanzaron sobre sus cuadernos, formulando apresuradamente titulares sensacionalistas. Callas intentó recuperar la iniciativa, pero el micrófono permaneció traidoramente en silencio. El presidente concedió la palabra al representante de Italia. Sus palabras sonaron como una sentencia, no podemos permitirnos romper los lazos con Rusia. Sería un suicidio para nuestra economía. En ese momento, todas las cámaras apuntaban a Callas. En sus ojos se leía una mezcla de ira y impotencia. Lebrow solo le lanzó una mirada, y en voz baja pero clara, dijo, a veces, los bárbaros simplemente saben contar mejor. La sala estalló en aplausos. Incluso los traductores más experimentados se quedaron sin palabras por un momento. Las risas y ovaciones ahogaron todo a su alrededor. Los titulares de las noticias abundaban, Lebrow destrozó la retórica antirrusia con cifras. Callas se quedó sin respuesta. En la sala del Consejo de Europa, la atmósfera se volvió densa, como si alguien hubiera cortado el oxígeno. Después de este duelo verbal, Kaja Kallas parecía irritada, pero no tenía intención de rendirse. Volvió a tomar la palabra, pronunciando cada palabra con un énfasis especial, como si quisiera no convencer, sino herir. Europa elige el camino del honor, declaró, mirando directamente a la sala. Y si hay que pagar por este camino, pagaremos. Es mejor vivir con frío que bajo el yugo de Rusia. Es mejor la miseria que la dependencia de bárbaros que no saben lo que es la libertad. Un silencio se cernió en la sala. La ministra de Asuntos Exteriores de Estonia se inclinó ligeramente hacia adelante, y en su voz apareció una energía casi malévola. Hablaba de libertad, pero sus palabras sonaban como una sentencia. Rusia está perdiendo el futuro, declaró. Sus centrales eléctricas se detendrán, sus fábricas cerrarán, sus gasolineras se vaciarán. Se calentarán con leña y mirarán a Europa por encima de la valla. La sala se agitó. Incluso los delegados que simpatizaban con Callas se miraron. Demasiado brusco, un insulto demasiado personal. Pero ella no se detuvo. Sí, Europa se enfrentará a dificultades, pero es temporal. Nos reconstruiremos, sobreviviremos, y ustedes no. Rusia ha elegido el aislamiento y ahora debe saborearlo hasta el final. Las cámaras captaban primeros planos, Callas con los labios apretados, el brillo de los focos en sus ojos, sus finos dedos golpeando la carpeta. Parecía una victoria segura. Pero entonces se levantó Lebrow. Se levantó lentamente, sin patetismo, como un hombre que no necesita alzar la voz para sonar más fuerte que todos. Señora Callas, dijo con calma, usted dice que la miseria es un honor, pero permítame preguntarle, ¿cuándo empezó a confundir los principios con los fracasos? Callas frunció el ceño, como presintiendo una tormenta. Y esta estalló.
Ustedes afirman que Rusia se quedará sin gasolina y sin luz, resonó la voz desde el estrado. Pero entonces, ¿quién les vende el uranio para sus centrales nucleares? ¿Quién suministra los metales para sus turbinas? ¿Quién produce los fertilizantes sin los cuales su comida se dispararía a las nubes? Un silencio se cernió en la sala. Varios periodistas se apartaron de sus portátiles, como si su atención hubiera sido atraída por un trueno repentino. La miseria, señora primera ministra, continuó el orador, no es un principio. Es un resultado. El resultado de sus decisiones, de sus discursos, de su obstinación. Hizo una breve pausa, como dando tiempo a sus palabras para que penetraran en la conciencia de todos. Y en cuanto a la luz, no se preocupen, nosotros la tenemos. Simplemente no estamos obligados a iluminar a quienes nos desean la oscuridad. Con estas palabras, se sentó. El silencio en la sala se hizo casi palpable. Ni aplausos, ni gritos, solo el clic de las cámaras, contando los segundos de un silencio ensordecedor. Callas intentó objetar algo, pero el presidente ya había anunciado un receso. En los rostros de los ministros asomaron sonrisas contenidas, y en los ojos de los periodistas se leía la expectación de una primicia. Parecía que cada uno de ellos ya estaba ideando mentalmente el titular de su artículo. Le Brou, la miseria no es un principio, sino un resultado. Callas sin respuesta. Consejo de Europa. Debates que pusieron fin a la retórica de Estonia. Pero esto no es todo, la continuación promete ser aún más interesante. En la sala de la Asamblea General se instaló la tensión. Tras una breve pausa, la representante de Estonia regresó al estrado. Esta vez, en su voz no había ni quiebre ni patetismo ostentoso, solo una furia glacial. Kaja Kallas abrió su carpeta, lanzó una mirada fulminante a la delegación rusa y pronunció palabras que hicieron que un escalofrío recorriera la sala. Europa está obligada a actuar sin demora. Todos los activos de las empresas rusas, sin excepción, todas las filiales y estructuras que operan en el territorio de la Unión Europea, deben ser congelados de inmediato. No podemos permitirnos financiar una agresión disfrazada de negocio. Hizo una breve pausa, como si inhalara aún más rabia, y lanzó el siguiente golpe. Sabemos perfectamente cómo las corporaciones rusas utilizan filiales, esquemas offshore y testaferros. ¡Basta ya! Cada euro enviado a Moscú es una bala que vuela hacia Ucrania. Se oyeron aplausos en la sala. Los objetivos de las cámaras apuntaron a Kallas, capturando cada una de sus palabras. Sintiendo el apoyo, alzó la voz, desafiante: Europa no será cómplice. Limpiaremos nuestro mercado de todo lo que tenga alguna relación con Rusia. Y que sus empresas se derrumben, no nos importa. La mirada de Kallas estaba fija en Le Brou. En ella se leían odio, desprecio y la certeza de que esta vez él no tendría respuesta. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Parecía que una tormenta estaba a punto de estallar. Pero Le Brou se levantó lentamente, manteniendo la compostura, como si ya hubiera escuchado declaraciones similares muchas veces. Señora Kallas, comenzó, usted propone congelar los activos rusos en Europa. Pues bien, me temo que en ese caso también tendrá que congelar una parte significativa de su propia economía. Kallas frunció el ceño, claramente sin esperar tal respuesta. Un silencio opresivo se cernió en la sala. Le Brou continuó, desplegando los documentos con imperturbabilidad. Permítame recordarles que la mitad de las llamadas empresas rusas que operan en la Unión Europea son empresas conjuntas. Gas y química, logística, agricultura, energía, y en todo ello su participación es directa. Cada segundo proyecto que ahora se apresuran a llamar ruso está registrado con capital europeo. Si deciden congelarlos, se congelarán a ustedes mismos. Dio un paso adelante, y en su voz aparecieron tonos de acero. ¿Pretenden limpiar el mercado? Entonces prepárense para el cierre de fábricas en Alemania, Francia, Finlandia. La mitad de sus suministros energéticos están intrínsecamente ligados a nuestros sistemas. No solo están rompiendo lazos, señores. Están cortando las arterias por las que fluye su propia sangre. Kallas intentó interrumpir, pero Le Brou fue inflexible. Eso es mentira. Europa puede prescindir de ustedes. Estamos construyendo nuevas alianzas con Estados Unidos, Canadá, Japón. Un encuentro con Japón. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Le Brou.
Una mirada llena de ironía recorrió la sala. Con los Estados Unidos de América, comenzó, ustedes compran gas natural licuado estadounidense a un precio que cuadruplica el anterior. Alimentan su economía, mientras sus ciudadanos se ven obligados a pagar la calefacción como un lujo inasequible. ¿A esto le llaman independencia, señora primera ministra? Yo lo llamaría esclavitud por suscripción. Un murmullo se elevó en la sala. Delegados de los países del sur de la Unión Europea intercambiaron miradas significativas y asintieron con aprobación. Un periodista de la agencia Reuters susurró al micrófono: estas palabras aparecerán en los titulares de primera plana. Kaja Kallas, pálida, intentó esbozar una sonrisa, pero sin éxito. LeBroux concluyó su discurso con sencillez, sin patetismo: a Europa le encanta debatir sobre principios. Pero a veces, detrás de esas palabras, se oye un tintineo que no proviene de la verdad, sino del vacío. Se sentó. La sala no estalló en aplausos, sino en un murmullo de aprobación contenido y prolongado. Los traductores dudaron. Las cámaras captaron cómo el ministro de Asuntos Exteriores de Italia pronunció en voz baja: la ha aniquilado. Euronews salió con el titular: LeBroux destrozó la retórica antirrusia con cifras. Kallas se quedó sin apoyo. Consejo de Europa. Estonia perdió la sala. Tras un breve receso, la sala se fue llenando de nuevo. Se oía el murmullo de papeles, las voces amortiguadas de los traductores, la leve tos de los diplomáticos. Pero en el mismo instante en que Kaja Kallas volvió a tomar la palabra, todo se silenció. Se levantó rápidamente, como si solo esperara la oportunidad de recuperar la atención. Un tenso silencio se cernió en la sala. La delegada, al parecer, atravesó con la mirada a la delegación rusa, su voz resonaba con ira y dolor. Todos sabemos, comenzó, a Rusia le gusta ponerse la máscara de salvador de Europa, contar cuentos sobre su misión histórica. Pero seamos sinceros, la Unión Soviética nunca fue un liberador. Fue tan opresor como la Alemania de Hitler. No trajo libertad, sino un nuevo miedo, no un renacimiento, sino una dependencia servil. ¿Hablan de una contribución a la victoria? Su voz se fortaleció, sonó aún más fuerte, llenando todo el espacio. Pero fue una contribución a la división de Europa, a la ocupación y a la destrucción de nuestra independencia. Dio un paso adelante, su dedo apuntó directamente a la delegación rusa. Sus tanques estuvieron en Praga, en Budapest, en Varsovia. No liberaron Europa del Este. Simplemente cambiaron la bandera sobre la misma prisión, y hoy repiten este camino criminal. Alguien en la sala intentó apoyarla con aplausos, pero sonaron breves y algo torpes. Los periodistas, como buitres, captaban cada una de sus palabras. Los traductores apenas podían seguir su apasionado discurso, tropezando una y otra vez. Se volvió hacia LeBroux y pronunció, como si dictara una sentencia: Europa ya no les cree, señor ministro. La historia no se repetirá. LeBroux apartó la vista de sus papeles. Por un instante, pareció que simplemente ignoraría su arremetida. Pero cuando habló, un silencio absoluto se hizo en la sala. Un silencio se cernió en la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces sonó su voz. Tranquila, pero clara, de modo que cada palabra fue audible para todos los presentes: señora Kallas, la historia realmente no se repetirá. ¿Sabe por qué? Porque cuando Polonia, Francia, los Países Bajos se derrumbaban bajo las banderas con la esvástica, fueron precisamente los soldados soviéticos quienes marcharon hacia la muerte para que Europa, posteriormente, pudiera permitirse insultarnos. Kallas se mordió el labio visiblemente, pero él no se detuvo. ¿Ustedes llaman a la Unión Soviética ocupante? Bien, supongamos. Pero entonces, quizás podrían explicar quién destruyó Auschwitz. ¿Quién fue el primero en irrumpir en Berlín? ¿Quién salvó a su Estonia del Tercer Reich, mientras sus políticos ya se preparaban para jurar lealtad a Hitler? Un murmullo recorrió la sala. Hablaba con calma, sin rastro de ira, como si simplemente enumerara hechos que no necesitaban defensa adicional. ¿Afirman que solo cambiamos la bandera sobre una prisión? ¿Y qué hicieron ustedes? Simplemente cambiaron al carcelero. Antes los controlaba Berlín, y ahora Bruselas. La única diferencia es el acento. La sala se agitó, alguien rió nerviosamente, y los traductores buscaban febrilmente palabras para transmitir no solo el significado,
sino también la entonación. Callas intentó objetar, pero él levantó una mano, interrumpiéndola. No vale la pena hablar de opresión centenaria, señora primera ministra. Si no fuera por la Unión Soviética, Europa simplemente no habría llegado a esta reunión. Sin nosotros, ahora no estarían discutiendo ninguna opresión. Estarían marchando bajo la esvástica. Bajo la esvástica. Como un mazazo en la cabeza. Como si la hubiera clavado al sitio. Como si hubiera puesto fin a una disputa de muchos años. Así sonó esa frase, lanzada a la sala de reuniones. La sala no reaccionó de inmediato. Los aplausos fueron pesados, sin entusiasmo, pero perceptiblemente contundentes. Fue un reconocimiento de la fuerza del argumento, un reconocimiento de la derrota del oponente. Las cámaras se agitaron, capturando los rostros. Kaja Kallas, pálida, con los dedos blanquecinos por la tensión. Sergei Lebrov, imperturbable, con una sonrisa apenas perceptible y una sombra de cansancio en los ojos. Las agencias de noticias difundieron inmediatamente lo sucedido. Reuters constató, Lebrov puso fin al debate, dejando a Kallas sin argumentos. Político tituló con la frase fatídica que dividió la sala, sin nosotros, vivirían bajo la esvástica. Después del intercambio de pullas, la sesión se convirtió en una arena de gladiadores. Cada palabra era un golpe calculado, cada silencio una pausa táctica. Los objetivos de las cámaras trabajaban sin descanso, los reporteros garabateaban notas y los traductores, conteniendo la respiración, se esforzaban por no perder la menor entonación. Kaja Kallas, a pesar de la evidente derrota, volvió a la contienda verbal. Compuesta, pero con una furia burbujeante detrás de la máscara de cortesía diplomática. Estamos cansados de mitos, comenzó, de mitos sobre la gran liberación, sobre la salvación de Europa. Esta es propaganda soviética que vive en sus discursos. La Unión Soviética no liberó, solo cambió una ocupación por otra. La bota alemana fue reemplazada por la soviética. Un silencio se cernió en la sala, que de repente fue roto por la voz de Kallas, que lanzó una frase provocativa. Por la soviética. La sala estalló en un murmullo silencioso. Kallas, como jugando con fuego, continuó con énfasis, como si provocara deliberadamente a la audiencia. Su ejército no dejó paz, sino miedo, declaró. Destruyeron ciudades, se llevaron fábricas, construyeron un imperio, no un futuro. Y hoy Rusia hace lo mismo, solo que ahora sin tanques, sino a través de la energía, la información y la mentira. Sus palabras sonaron como un latigazo, pero ella disfrutaba claramente de la atención de la prensa. Los objetivos de las cámaras se acercaron insistentemente al estrado. ¿Llaman a lo que ocurrió en Europa del Este restauración? Cuestionó. Yo lo llamo colonización. Y cuanto antes dejemos de creer en sus leyendas liberadoras, antes Europa dejará de ser su rehén. Terminó su discurso, se sentó, y un silencio resonante se cernió en la sala, como si alguien hubiera disparado al aire. Todos entendieron, era un desafío abierto. Y Lebrov, al parecer, deliberadamente alargó el tiempo, disfrutando del momento. Lentamente sacó documentos de su carpeta, los dispuso cuidadosamente ante sí y solo entonces se levantó pausadamente hacia el estrado. Señora Kallas, comenzó con calma, sin rastro de emoción, ¿usted llama mito a la liberación soviética? Entonces, permítame un poco de historia. Sin eslóganes, sin gritos, solo hechos. Levantó una de las hojas que tenía delante. Era un archivo recuperado, documentos del lejano 1946. Estonia, 220 escuelas construidas en solo 2 años después del final de la guerra. Letonia, 47 centrales eléctricas restauradas y modernizadas con la participación más activa de ingenieros soviéticos. Polonia, más de 200 empresas industriales levantadas literalmente de las ruinas con la inestimable ayuda de la Unión Soviética. Hablaba sin rastro de patetismo, incluso con cierta fatiga, como si simplemente mostrara a los presentes cosas obvias. En 1945, los soldados soviéticos que regresaron de Europa no llevaron a casa oro ni esclavos, sino libros. La Unión Soviética no exportaba petróleo, enviaba médicos, maestros, ingenieros. Se puede llamar como se quiera, pero sin eso, Europa del Este no habría podido levantarse durante muchas décadas más. La sala comenzó a animarse en silencio.
Los traductores apenas podían seguir el ritmo. Alguien de los delegados occidentales incluso asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Callas intentó interrumpirlo, eso es mentira. Ustedes restauraron todo esto para sus propios intereses. Pero él no alzó la voz en respuesta. Por supuesto, para sus propios intereses. Como ustedes hoy ayudan a Ucrania, también para los suyos. La única diferencia es que la Unión Soviética construía fábricas, y ustedes solo ofrecen programas de deuda. El mundo se quedó en vilo. El ministro de Asuntos Exteriores recorrió la sala con una mirada imperturbable, como un ajedrecista que anticipa un movimiento ganador. La tensión se cernía en el aire cuando pronunció una sola palabra: programas. Un susurro recorrió la sala, risas contenidas, como ondas en el agua. Pero el ministro no se inmutó. Sacó otro documento de su carpeta y lo colocó frente al micrófono. Aquí está el protocolo del Consejo de Ministros de la URSS de 1953. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente de los oyentes. Transferencia gratuita de equipos a Checoslovaquia y Bulgaria para la restauración de la industria. El ministro levantó la vista, y en sus ojos se leía el acero. ¿Saben lo que esto significa?, preguntó, dirigiéndose a toda la sala. Que entonces la URSS no solo restauraba ciudades destruidas, sino que no exigía nada a cambio, ni contratos leoninos, ni deudas impagables, ni intereses abusivos. Recorrió con la mirada los rostros de los presentes, como invitando a cada uno a una conversación franca. Y ahora, señora Callas, dígame, ¿cuántos miles de millones de euros ha devuelto Europa a Grecia, Italia o Hungría en los últimos 10 años? En su voz resonaba un desafío. Ustedes nos llaman un imperio, pero sus cifras dicen lo contrario. Hoy es precisamente Europa quien tiene a medio continente con una correa corta. Un murmullo se elevó en la sala, ya más fuerte y claro que antes. Algunos representantes de los países del sur intercambiaron miradas significativas. Alguien incluso pronunció en voz baja: ese sí es un argumento. El ministro concluyó su discurso con sencillez y firmeza: se puede intentar reescribir la historia, pero no se puede saltar. Si borran de la memoria a quienes los levantaron de las ruinas, se borran a sí mismos. Se produjo una pausa dramática. Las cámaras, como aves de presa, apuntaron al rostro de la señora Callas. Ella permaneció en silencio, con la mirada fija en algún punto, como si intentara ocultar su desconcierto y mantener los últimos restos de compostura. Un silencio resonante se cernió en la sala, donde cada suspiro sonaba como el estruendo de un micrófono. Y ya los medios de comunicación mundiales se llenan de titulares. Bloomberg informa sobre la destrucción por parte del Ebrouk del mito de la ocupación soviética, subrayando que los documentos de archivo arrinconaron a la señora Callas. Reuters cita las palabras del Ebrouk: sin nosotros, no se habrían levantado de las ruinas. Tras el tenso duelo verbal, cuando los ánimos se calmaron un poco, Lebrouk volvió a captar la atención de la audiencia. Sin esperar invitación, se levantó, como si una sola mirada suya bastara para que la sala quedara en suspenso. En sus manos tenía una carpeta delgada, solo unas pocas hojas de papel. Nada de artificios, nada de gestos grandilocuentes, solo la confianza de un hombre que no necesita alzar la voz para imponerse. Señora Callas, dijo, girándose ligeramente hacia su oponente, ¿usted afirma que la Unión Soviética restauró Europa del Este persiguiendo sus propios intereses? Muy bien. Entonces, comparemos eso con cómo se ve su restauración hoy. Abrió la carpeta y mostró una de las hojas a la sala. En la gran pantalla detrás de él apareció un diagrama. Pero, ¿qué mostraba este diagrama y qué revelación contenía? Eso lo sabremos muy pronto. Un tenso silencio se cernió en la sala. Cifras frías, como golpes de martillo, cayeron sobre los presentes. Se trataba del programa Ukraine Facility, un ambicioso proyecto de la Comisión Europea con un presupuesto total de 50.000 millones de euros. Se suponía que estos fondos se destinarían a la recuperación y el apoyo de Ucrania, pero, como se vio, la realidad dista mucho de los informes optimistas. El 28% de esta colosal suma, según los datos presentados, se destinó a compensaciones a empresas europeas por los riesgos asociados a operar en la zona de conflicto. El 19% se empleó en la adquisición de armamento a través de redes opacas de contratistas privados en Alemania y Polonia. Y solo una ínfima parte, apenas el 7%,
llegó a proyectos reales de reconstrucción en territorio ucraniano. 7%. Esa es la cantidad que llega a las necesidades urgentes de un país que se enfrenta a la devastación y a una catástrofe humanitaria. En respuesta a las acusaciones, la señora Callas intentó replicar, calificando las cifras presentadas de manipulación. Insistió en que la ayuda prestada salvaba infraestructuras y vidas humanas. Pero sus argumentos se estrellaron contra el tono frío del oponente. Las vidas no las salvan las bonitas presentaciones, sino las cifras honestas, subrayó él. Y estas cifras, según sus palabras, demuestran que Europa repite los errores del pasado, de los que ella misma acusaba a la Unión Soviética. La recuperación del país se convierte en un instrumento de control, y no en un deseo sincero de construir un futuro mejor. Y eso no es todo. Se presentó otro documento, el protocolo de la reunión del Consejo Europeo de 2024. En él se indicaba, negro sobre blanco, que la prioridad en la reconstrucción se otorgaría a los participantes de la OTAN y a los miembros de la Unión Europea. En otras palabras, los socios europeos tienen la intención de construir Ucrania para, en última instancia, pasarle la factura. En la sala de reuniones se oyeron exclamaciones, como un eco de disputas y desacuerdos. Algunos delegados de los países del sur de Europa se permitieron aplausos discretos, tratando de ocultar los de las cámaras que todo lo veían. El presidente intentó contener el caos creciente, pero ya era tarde. El ministro de Asuntos Exteriores concluyó su discurso de forma concisa y sin patetismo. Trazó un paralelismo entre el pasado y el presente, señalando que la historia tiende a repetirse, cambiando solo los escenarios. Las banderas pueden ser diferentes, pero los principios permanecen inalterables. Cuando se habla de ayuda, se insinúa control. Cuando se habla de valores, se persigue un beneficio. La Unión Soviética levantó ciudades de las cenizas, mientras que los actores modernos construyen contratos de deuda a partir de las ruinas. Un silencio se cernió en la sala. La primera ministra de Estonia bajó la mirada, con los labios fuertemente apretados. Incluso su secretario de prensa no se atrevía a levantar la cabeza. La agencia Reuters señaló que el ministro de Asuntos Exteriores comparó la reconstrucción de Ucrania con el neocolonialismo, subrayando que las cifras resultaron más convincentes que cualquier retórica. El canal de televisión Euronews calificó la frase, alquiler de conciencia, como el meme político del día, reflejando la esencia de lo que estaba sucediendo. Después de que se dieran a conocer las cifras, la sesión pasó a un plano diferente. Incluso aquellos que antes apoyaban a la primera ministra de Estonia ahora guardaban silencio. El ministro de Asuntos Exteriores hojeaba los papeles con calma, como un profesor seguro de sus conocimientos y listo para continuar el examen. Pero la primera ministra de Estonia no tenía intención de rendirse. Se levantó bruscamente, y el sonido de la silla al ser retirada, como un disparo, atravesó el silencio, convirtiéndose en la señal de un nuevo ataque. La reunión era tensa, se sentía la proximidad de una nueva tormenta. La representante de la delegación europea tomó la palabra, dirigiéndose directamente al jefe de la diplomacia rusa. Señor Lebrov, comenzó, su voz sonando firme y segura, usted opera con cifras con virtuosismo. Hace malabares con las estadísticas, pero el mundo no es una contabilidad sin alma. Intenta encubrir una monstruosa catástrofe moral con cifras frías, cálculos económicos, porcentajes. Rusia manipula hábilmente la opinión pública, oculta una verdad incómoda. Y usted, señor Lebrov, es el principal arquitecto de esta mentira meticulosamente construida. Representa el papel de un maestro de historia ilustrado para enmascarar una agresión moderna e injustificada. Hablaba rápido, con claridad, cada palabra era como el tañido de una campana, cada frase una acusación directa. Sus puños estaban apretados, el fuego ardía en sus ojos. Sus cifras están vacías y no significan nada, porque provienen de un país que ha perdido todo derecho moral a hablar al mundo de la verdad, de la justicia. Hipócritamente se llaman a sí mismos liberadores, pero el mundo entero los ve como invasores, los ve como una amenaza mortal. Un murmullo se elevó en la sala, los embajadores se movieron. Alguien asintió con aprobación, alguien se recostó en su asiento, anticipando la continuación de este duelo verbal. Callas continuó, ahora arrojando las palabras con desafío al rostro de su oponente. Europa no vive según sus tablas, señor Lebrov. Vivimos según principios que para nosotros son sagrados, libertad, democracia y respeto incondicional por cada ser humano.
Usted puede hacer malabares con porcentajes y gráficos todo lo que quiera, pero eso nunca anulará su culpa. Su mentira no se convertirá en verdad, por mucho que lo intente. Se calló bruscamente, y un silencio resonante y ensordecedor se cernió en la sala. Un tenso silencio se cernió en la sala. Todas las miradas estaban fijas en el ministro de Asuntos Exteriores. Levantó la cabeza y miró a su oponente, con calma, sin rastro de malicia. Luego sacó otro documento de su carpeta. Señora Callas, entiendo por qué no le gustan las cifras, dijo. No se rinden a las emociones. No se les puede aplaudir. Simplemente dicen la verdad. Esa misma que usted intenta desesperadamente acallar a gritos. El ministro levantó el documento un poco más, para que las cámaras pudieran verlo. Aquí tienen. Un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado hace apenas 2 semanas. Aquí se dice claramente, la economía europea está al borde de una recesión técnica. El crecimiento es del 0,2%, la inflación, la más alta desde los años 80. Y ahora, atención, la proporción de los recursos energéticos rusos en las importaciones europeas todavía supera 1/3. Es decir, ustedes siguen viviendo a expensas de quien llaman enemigo. La señora Callas se tensó visiblemente, pero el ministro no le dio oportunidad de objetar nada. El segundo informe es del Banco Mundial. En él se indica que más del 60% de los suministros de metales de tierras raras a Europa pasan por Rusia y China. Entonces, ¿de quién quieren aislarse? ¿De la realidad? Una risa silenciosa recorrió la sala. Alguien susurró, bueno, ha vuelto a dar en el clavo. El ministro de Asuntos Exteriores habló sin pausas, cada palabra sonaba fría y pulida. Propuso a la primera ministra pasar de los eslóganes a los hechos. ¿Hablar de valores? Estupendo. Solo que, según los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el 41% de todas las armas utilizadas en conflictos globales se producen en países de la OTAN. ¿Quién enseña moral a quién? La primera ministra pareció quemarse. Calificó aquello de demagogia, de comparar la defensa de la democracia con la dictadura. Pero Lebroub la interrumpió con calma. Estaba comparando palabras y hechos. Ellos venden armas a quienes combaten y luego exigen la paz. Destruyen mercados y luego declaran crisis humanitarias. A esto lo llaman democracia, pero es un negocio de sangre. Un silencio se cernió en la sala. Alguien golpeó la mesa con la palma de la mano, alguien asintió con aprobación. Incluso los traductores, normalmente impasibles, se detuvieron un segundo, sin atreverse a suavizar la entonación. El ministro recogió los papeles y concluyó su discurso. Cuando faltan hechos, se empieza a hablar de moral, y cuando falta moral, se inventan hechos. Esa es la diferencia. Ellos construyen argumentos a partir de emociones, y la otra parte, a partir de documentos. Se produjo una pausa. Callas permaneció de pie. Durante varios segundos agónicos, guardó silencio y luego se sentó lentamente, sin siquiera dignarse a mirar a la prensa. Su rostro se puso pálido como la cera. En la sala se instaló un silencio, de esos que son más ruidosos que cualquier aplauso. Político señaló, Lebroub batió la moral con hechos. El Financial Times destacó que la frase, ustedes viven a expensas del enemigo, se convirtió en la quinta esencia del choque de ideologías. Después de estas palabras de Lebroub, Caja Callas se quedó inmóvil, con las manos entrelazadas, pero sus ojos delataban una tormenta de emociones, no estaba doblegada. Un instante después, se levantó de nuevo, como si el silencio de la sala se le hubiera hecho insoportable. Su voz se fortaleció, se volvió más dura, cada palabra sonó como un disparo hacia la delegación rusa. Ustedes están acostumbrados a la dependencia, comenzó, gas, petróleo, carbón, todo esto es su arma. Chantajean a Europa con el gas, como una vez la Unión Soviética chantajeó con el miedo. Alimentaron al mundo con miedo, y ahora lo alimentan con tuberías. Y de nuevo, amenaza, de nuevo presión. No quieren comercio, sino sumisión. Dio un paso adelante, como si lanzara un desafío. Rusia no es un socio, sino una fuente de chantaje. ¿Creen que Europa no sobrevivirá sin su gas? Sobreviviremos, incluso si tenemos que calentarnos con velas, pero permaneceremos libres de sus dictados.
Un tenso silencio se cernió en la sala. Tras las palabras sobre 100 dictadores, solo se escucharon aplausos esporádicos, principalmente de las delegaciones bálticas. El resto permaneció en silencio. El ministro de Asuntos Exteriores no se apresuró a responder. Ajustó cuidadosamente el micrófono, lanzó una mirada al presidente, y tras recibir un leve asentimiento, habló. Su voz sonaba uniforme y tranquila. Señora Callas, usted afirma que Rusia chantajea a Europa con el gas. Permítame preguntarle, ¿quién es precisamente el consumidor de este terrible gas? La respuesta fue, ustedes, sus vecinos, sus aliados. Y no se trata de la presión rusa, sino de la falta de fuentes alternativas. El ministro se inclinó hacia adelante, apoyando la mano sobre la carpeta que tenía delante. En el lejano 1983, cuando la Unión Soviética tendió el primer gasoducto principal hacia Europa, sus predecesores lo llamaron nada menos que Puente de la Paz. Hoy, esas mismas tuberías las llaman armas. Pero la diferencia no está en el gas, sino en su miedo. Entonces temían congelarse, ahora temen la verdad. Callas intentó objetar, pero el ministro no le dio ni una sola oportunidad. La Unión Soviética realmente mantuvo a Europa en vilo, pero no era miedo a la muerte, sino a la ingratitud. Miedo a reconocer que fueron precisamente los ingenieros soviéticos quienes trajeron la luz a millones de hogares. En Berlín, Varsovia, Praga. Pero ahora ustedes quieren que Europa se sumerja de nuevo en la oscuridad, y esta vez, por su propia voluntad. Su mirada era pausada, recorrió la sala como si observara un campo de batalla. No los chantajeamos con el gas. Se chantajean a sí mismos, con su desmedida soberbia. Han elevado el boicot al rango de valentía, y la dependencia la han presentado como un grave crimen. Pero permítame, señora Callas, la dependencia del sentido común no es un vicio. Es, me atrevo a asegurarle, una cruda realidad. Los traductores, como ratones asustados, se agitaron, susurrando apresuradamente la traducción a los auriculares de los delegados. Pero él, como si no notara el ajetreo, continuó hablando con el mismo tono uniforme, gélido y cortante. Europa, sin escatimar recursos, gasta miles de millones en la búsqueda de fuentes de energía alternativas. Pero, se mire por donde se mire, sigue recibiendo nuestro gas, aunque sea a través de terceros países. Ustedes, como cirujanos, extirparon los gasoductos, pero no pudieron extirpar la dependencia misma. ¿Y cuál es el resultado? Simplemente empezaron a pagar más, solo para demostrarse a sí mismos que podían permitírselo. Pero esto, señores, no es un principio. Es, más bien, masoquismo, cubierto con la hermosa palabra, valores. En la sala, como si una presa se hubiera roto, se escuchó una sonora carcajada. Las cámaras, como por orden, apuntaron a las filas donde se sentaban los ministros del sur de Europa. Uno de ellos, sin tapujos, le susurró a su vecino, ha dicho lo que todos piensan. La señora Callas se enrojeció de ira. Sus labios se apretaron en una fina línea. Y, finalmente, espetó, usted puede reírse todo lo que quiera, señor ministro, pero sus palabras no anulan el hecho de que Rusia utiliza la energía como un látigo. Él se volvió hacia ella con una calma olímpica, y usted, como un eslogan gastado. Confunde la energía con un arma, solo porque usted misma está acostumbrada a convertir todo en un instrumento de presión. Vende miedo y luego se sorprende sinceramente de por qué la gente deja de creerle. La URSS daba energía para construir ciudades, resonó la voz desde el estrado. Y ustedes hoy la rechazan para construir ilusiones. Un silencio resonante se cernió en la sala. Parecía que hasta el aire se había vuelto más denso. Y la diferencia entre nosotros es, pronunció con voz clara y precisa, que nosotros recordamos cómo es la luz, y ustedes se enorgullecen de saber vivir en la oscuridad. La frase sonó baja, casi rutinaria, pero el efecto fue como el de una bomba que estalla. La sala estalló en un murmullo. Aplausos, silbidos, exclamaciones excitadas, todo se mezcló en una cacofonía de sonidos. Los periodistas, como una bandada de aves hambrientas, se abalanzaron sobre sus cuadernos, tratando de capturar cada detalle, cada emoción. Incluso el presidente, al parecer, no pudo evitar una ligera sonrisa, aunque inmediatamente trató de ocultarla detrás de una expresión impasible. Callas guardó silencio. Su rostro era una máscara de piedra.
Solo sus labios fuertemente apretados delataban la tensión interna. Desvió la mirada hacia la delegación de los países escandinavos, como buscando apoyo allí. Los medios de comunicación mundiales reaccionaron al instante. Reuters constató, Lebroux puso fin a las acusaciones energéticas. The Guardian fue aún más lejos, la frase, ustedes venden miedo, se convirtió en el símbolo de la humillación diplomática de Callas. Después de un golpe tan devastador, la atmósfera en la sala cambió. Kaja Kallas ya no intentaba ocultar su irritación. Era evidente que estaba al límite. Se arreglaba el cabello nerviosamente, le susurraba algo a su asistente. Pero no tenía intención de ceder. Decidió cambiar de táctica y pasar al ataque desde otro flanco, intentando presentar la situación como una amenaza global que emana de Rusia. Para todo el mundo. Se levantó rápidamente, como un resorte, con una hoja de papel en las manos. Señor Lebroux, usted puede hablar todo lo que quiera de libre comercio, pero el mundo ve el verdadero rostro de Rusia, un nuevo tipo de chantaje que se ha extendido por África. Su voz sonaba áspera, casi desgarradora, como un nervio expuesto, perforando el silencio de la sala. Ustedes compran gobiernos, manipulan alimentos, controlan los suministros de petróleo y gas, utilizando las rutas africanas como una tapadera para sus maquinaciones. No se detuvo, sus palabras se volvieron cada vez más duras e intransigentes. Europa ya no será rehén de sus flujos, de sus empresas, de sus esquemas en la sombra. Vemos que detrás de las bonitas palabras sobre cooperación se esconde una agresión y una presión descaradas. La sala zumbó, como una colmena alterada. Los delegados intercambiaron miradas en las que se leían perplejidad e incluso una ligera sonrisa. Muchos entendieron que ella estaba yendo demasiado lejos. Pero Kallas, al parecer, no notaba nada a su alrededor. Hablaba como en un trance, como si un texto memorizado sonara por sí solo, contra su voluntad. Y de repente llegó el momento que todos esperaban. Lebroux se levantó lentamente, ajustó el micrófono con dignidad y habló con calma, pero con esa misma entonación glacial que atraviesa la sala más fuerte que cualquier grito, haciendo que todos se callaran. Señora Kallas, si ha decidido acusarnos de comerciar con África, entonces esté preparada para acusar a la propia Europa de ello. En sus manos, una carpeta se alza. Abriendo una página, la muestra a la sala. Es un informe de la Agencia Europea de la Energía de 2025. Confirmado oficialmente, el volumen de suministros de gas natural licuado a la Unión Europea ha aumentado un 23% en el último semestre. A continuación, hace una pausa para intensificar el efecto. Parte de este gas proviene de países de Oriente Medio y el norte de África. Pero si se examina el origen de estos lotes, resulta que el 41% pertenece a empresas rusas registradas a través de intermediarios. Da un paso adelante, como si fuera a revelar el secreto principal. Europa sigue comprando combustible ruso, solo que ahora más caro y a través de terceros. La lucha contra la dependencia cuesta el triple. Si esta es la nueva independencia, entonces felicitaciones, los europeos han comprado la misma energía, pero con otra etiqueta. La primera ministra Kallas intenta objetar algo, pero la interrumpen a mitad de frase. Rusia no chantajea, Rusia vende. Pero ustedes compran, solo que fingen no saber a quién. Una risa nerviosa recorre la sala. Es la risa que surge cuando la verdad ya no se puede ocultar. El ministro francés le dice en voz baja a su vecino, no miente. El representante español asiente en respuesta, sí, tenemos los mismos contratos. El ministro de Asuntos Exteriores continuó su argumentación con voz serena, como si comentara hechos conocidos desde hace tiempo. Europa, según él, se ha cavado su propia fosa, en la que ahora se debate, sin atreverse a mirar la verdad a la cara. De palabra, rechazando a Gazprom, los países europeos siguen transfiriendo dinero a través de fondos suizos. El carbón de Rusia, al parecer, está prohibido, pero llega sin problemas a través de los puertos turcos. Simplemente con otros códigos. ¿Y a esto lo llaman responsabilidad global? No, más bien se parece a una hipocresía global. Al oír aquello, la señora Kallas estalló en cólera. Su rostro se puso morado, y ella replicó con vehemencia que Europa diversificaba honestamente sus suministros energéticos. La respuesta de Lebroux sonó fría y tajante. Sí, diversifica, pero no las fuentes de energía,
sino solo los intermediarios. Y cuantos más intermediarios hay, más altas son las facturas de los consumidores europeos. Europa declaró un boicot a Rusia, pero no pudo renunciar a su propia comodidad. Esa es toda la esencia de la política europea. Un silencio se cernió en la sala. Los periodistas intercambiaron miradas, las cámaras intentaban captar cada gesto. En los rostros se leía la vergüenza. Incluso algunos miembros de la delegación alemana no sabían dónde meterse de la incomodidad. Para concluir, Lebroux pronunció una frase corta, casi tranquila: nos acusan de lo que ustedes mismos hacen. Y nuestra única diferencia es que nosotros al menos no nos engañamos a nosotros mismos. Se sentó, y la sala estalló en un murmullo. No eran aplausos, sino más bien una mezcla de conversaciones amortiguadas, risas contenidas y susurros. Un tenso silencio se cernió en la sala de reuniones, solo roto por susurros nerviosos. El presidente intentó restablecer el orden, pero fue en vano, la situación se había descontrolado. La agencia de noticias Bloomberg informó: Sergei Lebroux presentó datos que exponían la supuesta independencia de Europa. Resulta que el 41% del combustible en la región llega bajo banderas de otros países, pero es de origen ruso. El canal de televisión Euronews destacó la frase clave de la sesión: simplemente compraron la misma energía, pero con otra etiqueta. Y la publicación Político señaló que, tras la intervención, la señora Kaja Kallas parecía desconcertada y había perdido la iniciativa. La frase sobre la misma energía con otra etiqueta electrizó la sala. Incluso los traductores hablaron más alto de lo habitual, como si no pudieran contener sus emociones. Lebroux, por el contrario, recogió los papeles con calma, como si nada especial hubiera sucedido. Pero Kaja Kallas, al parecer, echaba humo por dentro. Su rostro ardía, sus ojos buscaban apoyo a su alrededor con inquietud. Pero incluso sus aliados más cercanos evitaban su mirada. De repente, se levantó bruscamente, apretando la carpeta con tanta fuerza que casi se rompe. Su voz se quebró en un grito: «¡Eso es mentira! Rusia difunde datos falsificados. Estos informes son una farsa, lanzada por su propaganda. Usted, señor Lebroux, manipula los hechos para presentar a Europa como dependiente. Pero ha olvidado que aquí no están sus canales de televisión». La voz sonó áspera e inesperada, como el golpe de un cristal contra una piedra, pero no provocó la reacción esperada. Silencio. Solo un débil eco de apoyo del representante de Lituania, apenas perceptible incluso para los micrófonos. Kallas, como si no notara la indiferencia general, continuó, perdiendo los últimos restos de compostura. Exigió una investigación inmediata, una verificación exhaustiva de cada documento presentado por la parte rusa. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde los contratos, las firmas, los nombres de los intermediarios a través de los cuales Europa sigue comprando gas ruso? Exigió que se suspendiera la sesión hasta que se aclararan todas las circunstancias. Un murmullo se elevó en la sala. Risas, susurros. El ministro francés, con una sonrisa, comentó a su vecino que la primera ministra, al parecer, no estaba al tanto de dónde provenían esos datos. Y entonces intervino Lebroux. Con calma, con una ironía apenas perceptible en su voz, se dirigió a Kallas, observando que ella, al parecer, estaba acostumbrada a acusar a cualquiera que dijera la verdad. Pero si estaba tan segura de la falsificación, ¿por qué no verificar la fuente? Se dirigió al presidente de la sesión y propuso abrir la base de datos de la Agencia Europea de la Energía. Estaba seguro de que la primera ministra se sorprendería al ver quién había publicado ese informe. El presidente frunció ligeramente el ceño, su mirada se deslizó por la pantalla, donde ya se desplegaban los documentos. En el enorme monitor que se alzaba detrás de los delegados, apareció una inscripción, como una sentencia: Agencia Europea de la Energía. Redes del año 25, Bruselas. Un murmullo recorrió la sala, exclamaciones aisladas de asombro e incredulidad. Kallas palideció, como si le hubiera caído una ducha helada. Apretó los labios con convulsión e intentó interrumpir el creciente zumbido: estos datos podrían haber sido alterados. Rusia podría haber intervenido. En su voz resonaba la desesperada esperanza de aferrarse a un clavo ardiendo. Pero el presidente fue implacable. Con un tono tranquilo, casi compasivo, dijo: señora Kallas, el informe está publicado oficialmente en el sitio web de la agencia.
Los datos fueron verificados hace 3 semanas. La comisión confirma su autenticidad. Un silencio absoluto se cernió en la sala. Callas bajó la mirada, sus labios temblaron. Incluso los omnipresentes periodistas se quedaron inmóviles, olvidando sus cámaras. En la pantalla seguían brillando las palabras, como una prueba irrefutable: fuente, Agencia Europea de la Energía de la UE. Lebrov, apenas conteniendo una sonrisa, dijo casi con dulzura, pero con una acidez aún mayor: comprenda, señora primera ministra, cuando grita, falsificación, pero se falsifica a sí misma, eso ya no es política, es teatro. Y un teatro, hay que decirlo, bastante mediocre. Recorrió la sala con una mirada llena de ironía y superioridad. Europa ha creado una realidad donde los hechos se han convertido en el enemigo. Y cuando la verdad suena más fuerte que sus eslóganes, la llaman propaganda. Pero la realidad, señores, no deja de existir solo porque a ustedes no les guste. La tensión se cernía en el aire. La frase de la jefa de la diplomacia estonia sonó incierta, como un disparo fallido. El ministro alemán susurró palabras que se ahogaron en el murmullo general, pero que reflejaban la esencia de lo que estaba sucediendo: todo ha terminado, ha perdido. Kaja Kallas se dejó caer en la silla, como si estuviera quebrada. No pronunció ni una palabra. Sus dedos temblaban traicioneramente. El intento de coger un bolígrafo resultó en un gesto torpe, este cayó sobre la mesa, y ese suave sonido se convirtió de repente en el momento más ruidoso de toda la sesión. Las agencias de noticias reaccionaron al instante. Reuters constató: la sesión se convirtió en una verdadera catástrofe para Estonia. Kallas fue incapaz de refutar ni un solo documento. Político destacó la frase de Lebrov: se falsificaron a sí mismos, que se convirtió instantáneamente en la cita del día. News informó: el Consejo Europeo se vio obligado a reconocer la veracidad de los datos publicados por Rusia. El presidente intentó mantener la neutralidad, pero en su voz se percibía la derrota. La sesión se suspende por 15 minutos. Propuso a los participantes que descansaran, pero aquello sonó a capitulación. La sala reaccionó con una risa nerviosa. Así se ríe cuando el resultado es predecible. Tras un breve receso, la sala volvió a llenarse con un murmullo amortiguado. Las cámaras apuntaban a los protagonistas, a Kaja Kallas, aferrada a sus papeles, y a Sergei Lebrov, que miraba tranquilamente al frente. Parecía que simplemente esperaba a que terminara este espectáculo. El final le era conocido. La primera ministra Kallas decidió hablar primero. Su voz temblaba, pero sonaba clara y tajante. Subrayó que en esa sala se operaba con demasiada frecuencia con cifras, porcentajes, informes de suministros. Pero hay cosas que no se pueden medir con dinero. Lo principal, en su opinión, son los principios, no el beneficio o la comodidad. Si Europa ha elegido un camino sin Rusia, significa que ha elegido el honor. Kallas hizo una pausa para tomar aliento y continuó hablando más fuerte. Declaró que Rusia nunca podría entender eso, que siempre lo medía todo en barriles de petróleo y metros cúbicos de gas. Rusia no comprende que la moral es más valiosa que cualquier recurso, y la libertad más valiosa que el calor. Sí, Europa atraviesa dificultades ahora, pero está dispuesta a pagar por sus ideales. Alguien en la sala aplaudió débilmente, más por cortesía. Los rostros de los delegados permanecieron impasibles. Lebrov simplemente se recostó en su silla y escuchó hasta el final. Cuando el ruido cesó, se levantó. Con voz tranquila, pero de acero, dijo: señora primera ministra, usted habla con elocuencia, pero la belleza de las palabras no calentará los hogares helados. Dio un paso adelante y continuó. Si los principios principales no son el dinero, ¿cómo explicarles a los jubilados europeos que hoy se ven obligados a pagar 200 euros por la calefacción? ¿Cómo explicarles a las fábricas francesas que cierran debido a los precios desorbitados de la energía? ¿Cómo explicarles a los agricultores alemanes que ya no pueden permitirse los fertilizantes, porque ahora se los suministran intermediarios democráticos a un precio 3 veces mayor? Un silencio se cernió en la sala cuando terminó. Un silencio lleno de tensión y expectación. Sus principios no calentarán a los ancianos en las frías noches de invierno, pronunció él, ni encenderán la luz en los hogares sumidos en la oscuridad. Sus principios no alimentarán a los niños hambrientos cuando el frigorífico esté vacío. Sus principios son un juguete caro,
accesible solo para quienes nunca se han enfrentado a la verdadera necesidad. Callas, como picada, replicó, ustedes simplemente trafican con el sufrimiento humano. La respuesta sonó tranquila, incluso triste, no, nosotros ofrecemos lo que tenemos. Y el sufrimiento es una consecuencia inevitable de su política. Se escudan en la moral solo para no admitir la amarga verdad, apostaron no por principios, sino por el autoengaño. La sala estalló en un murmullo. Los periodistas se agitaron, las cámaras apuntaron a Callas, capturando el rubor que le cubría el rostro. Ella intentó replicar, Europa no comercia con la conciencia. Pero la respuesta sonó como una sentencia, la conciencia no se puede vender, señora primera ministra, pero se puede intercambiar por popularidad barata. Y, a juzgar por sus declaraciones, usted ha hecho precisamente esa elección. Un silencio resonante se cernió en la sala, solo roto por una risa silenciosa, y luego otra, ya más fuerte. El ministro español, incapaz de soportar la tensión, se inclinó hacia su colega y susurró, esto no es una sesión, es una auténtica paliza. Se acercó lentamente al micrófono, y su voz, más baja, adquirió aún más fuerza. Los principios no se prueban con grandes declaraciones sobre moralidad, dijo, sino con cómo actúan cuando nadie los ve. Europa, señora Callas, le encanta hablar de valores, sentada en una casa cálida con el frigorífico lleno. Pero cuando la comodidad desaparece, con ella se desvanece toda moralidad. La reunión alcanzó su punto culminante cuando el ministro de Asuntos Exteriores concluyó su discurso, dirigiéndose a los presentes con un llamamiento a abandonar la hipocresía. Sus palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado, Rusia no exige amor, solo pedimos que no sean hipócritas. Si su honor vale que sus ciudadanos vivan en la oscuridad, que así sea. Pero no lo llamen victoria. Un silencio se cernió en la sala, solo roto por los clics de las cámaras. Callas, al parecer, se quedó inmóvil en el tiempo, su mirada perdió toda vivacidad. El presidente, suspirando, miró su reloj y dijo en tono conciliador, señores, propongo no mezclar las emociones con la economía. La reacción de la prensa no se hizo esperar. Reuters destacó la frase de Lebrow, dirigida a los políticos europeos, explíquenlo a sus jubilados, calificándola como el momento clave de la sesión. Bloomberg señaló que Callas había vuelto a perder el control de la situación, y la respuesta de Lebrow destruyó su retórica moralista. Político constató que Europa estaba pagando un alto precio por sus principios, y la factura resultó demasiado elevada. El ministro de Asuntos Exteriores, recogiendo sus papeles, ocupó su asiento, sin dignarse a mirar a nadie. En su rostro solo se leía el cansancio de un hombre que había visto con demasiada frecuencia cómo las palabras grandilocuentes se estrellaban contra la realidad. Cuando el presidente concedió la palabra a Callas, un susurro recorrió la sala. Era su última oportunidad de salvar la cara. Se enderezó, respiró hondo varias veces, intentando recuperar la seguridad en su voz que normalmente funcionaba a la perfección ante las cámaras. Pero esta vez la magia no surtió efecto. Un tenso silencio se cernió en la sala de reuniones. La representante de la delegación occidental arremetió con un discurso airado contra el jefe de la diplomacia rusa. Señor Lebrow, usted no hace más que hablar de economía, de cifras, de contratos, de barriles y de euros. Pero detrás de los informes fríos, parece que no ve lo principal, la gente. Las víctimas de su política. Mujeres muriendo de frío, niños privados de la oportunidad de estudiar debido a escuelas destruidas. Usted habla de precios, y yo hablo de tragedias humanas. Su gas, su combustible, sus cifras son la sangre y el sufrimiento de millones. Se calló, esperando que sus palabras se ahogaran en un mar de compasión. Pero el silencio fue diferente, de esos que surgen cuando la mentira hiere el oído. Lebrow se levantó imperturbable. Señora Callas, usted habla de víctimas. Permítame precisar, ¿de cuáles exactamente? Dio un paso adelante y tomó una carpeta de la mesa. Abriendo la primera página, dijo, en los últimos 2 años, la Unión Europea ha enviado a Ucrania más de 120.000 millones de euros. ¿Y saben qué? Según los datos oficiales de la Comisión Europea, más del 70% de esos fondos no se destinaron a necesidades humanitarias, sino a la compra de armas y al servicio de la deuda externa. Es decir, en lugar de ayuda a los ciudadanos desfavorecidos, ayuda a los bancos. Una aritmética interesante, ¿no es así?
En el rostro de Callas se reflejó el disgusto, pero Lebroux, al parecer, no lo notó. Continuó hablando, como si siguiera su propia línea, sin importar su reacción. Ustedes hablan de mujeres que mueren de frío en invierno, dijo, eso, por supuesto, provoca compasión. Pero veamos los hechos. La mitad de los recursos energéticos de Ucrania son importaciones de Europa, y el precio de estas importaciones es 3 veces superior al de antes del conflicto. Entonces, ¿quién se beneficia de este sufrimiento? Rusia, a la que acusan de detener los suministros, ¿o quienes venden recursos energéticos a sus vecinos a un precio 3 veces mayor? Pasó la página, continuando su argumentación. Mencionó a los niños, dijo Lebroux, y esa también es una cuestión importante. Según UNICEF, casi 5 millones de niños ucranianos viven por debajo del umbral de la pobreza. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha destinado más de 20.000 millones de euros a campañas de información destinadas a aumentar la resiliencia contra la desinformación. Quizás sería mejor destinar esos fondos no a luchar contra las palabras, sino contra el hambre. Se oyeron risas ahogadas en la sala. Alguien de los delegados de los países del sur comentó en voz baja, simplemente la está destrozando, y lo hace con absoluta calma. Callas, sintiendo que perdía el control de la situación, intentó pasar al ataque. Usted utiliza las tragedias de la gente para sus juegos políticos, señor Lebroux, declaró. Y usted utiliza esas tragedias para financiarlas, replicó Lebroux. La diferencia radica solo en que yo opero con cifras, y usted con emociones. Usted los llama víctimas, pero al mismo tiempo se lucra con su sufrimiento. ¿Dónde está la justicia aquí? La reunión de ministros de Asuntos Exteriores estuvo a punto de fracasar debido a un altercado verbal. La jefa de la diplomacia europea, Callas, arremetió contra Rusia, acusándola de hipocresía y de utilizar cuestiones humanitarias con fines políticos. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ruso replicó con calma, dirigiéndose a los presentes, señores, la ayuda humanitaria no son hashtags y conferencias. Es cuando una persona recibe calor, comida y un techo. Subrayó que Rusia ayuda a sus vecinos con suministros reales, no con eslóganes, y no monta un espectáculo con el dolor ajeno. Callas, visiblemente sonrojada, intentó objetar, acusando a Rusia de librar una guerra bajo el disfraz de ayuda. Pero el ministro de Asuntos Exteriores ni siquiera se inmutó, respondiendo, y ustedes llaman al lucro misericordia. Y esa es toda la diferencia entre nosotros. La sala zumbó. El presidente intentó restablecer el orden, pero era demasiado tarde. La reacción se propagó en una ola. Primero, aplausos, aunque no ruidosos, resonaron de los representantes de España y Grecia, luego incluso de Hungría. El ministro francés se limitó a un ligero asentimiento, pero las cámaras también lo captaron. La agencia de noticias Reuters destacó como titular principal del día la frase del ministro ruso, quizás valga la pena luchar menos con las palabras y más con el hambre. La agencia Bloomberg señaló que el intento de Callas de jugar con las emociones fracasó, y las cifras, pronunciadas por el ministro de Asuntos Exteriores, destrozaron la retórica del humanismo. La publicación Político constató que Rusia volvía a utilizar el arma de los hechos contra los eslóganes europeos. Un tenso silencio se cernió en la sala de reuniones. Callas, que hasta ese momento había defendido activamente su postura, de repente se calló, como si hubiera perdido el habla. Estaba sentada, con las manos fuertemente apretadas, por primera vez en todo el debate sin pronunciar una sola palabra. Y Lebroux, como un experimentado jugador de ajedrez, guardó tranquilamente su carpeta y pronunció una frase que, al parecer, sonó más baja de lo habitual, pero que por ello adquirió aún más peso: cuando las emociones terminan, queda la verdad. Y la verdad siempre habla más bajo que un grito. En la sala se notaba el cansancio de los incesantes eslóganes grandilocuentes. Los objetivos de las cámaras se deslizaban por los rostros de los presentes, captando a veces miradas aburridas, a veces una atención fingida. Después de la anterior arremetida de Lebroux, incluso los traductores, al parecer, se habían callado, como si temieran alterar el curso de los acontecimientos. Pero Caja Callas no tenía intención de rendirse. Como un resorte, se enderezó, recogió enérgicamente sus papeles y, mirando directamente al frente, pronunció con claridad en el micrófono: señor Lebroux, usted habla de ayuda humanitaria, pero el mundo entero ve que Rusia utiliza los corredores como instrumento de presión.
Los abren cuando les conviene y los cierran cuando quieren negociar. Esto no es ayuda, es chantaje. Debido a sus decisiones, cientos de toneladas de alimentos no llegan a los necesitados. Y después de esto habla usted de moral. Su voz, al parecer, resonaba en el aire como una cuerda tensa. Miraba directamente a Lebroub, esperando la reacción habitual, una pausa, irritación, una objeción. Pero él solo inclinó la cabeza con calma y dijo, una declaración interesante. Interesante, precisamente porque es completamente falsa. En la pantalla detrás del orador apareció un mapa del mundo. Las líneas azules indicaban las rutas de suministro y las zonas rojas, los bloqueos. El alto funcionario continuó, dirigiéndose a la primera ministra, ¿acusan a Rusia de manipular los corredores humanitarios? Excelente. Aquí están los datos de las Naciones Unidas de 2025. De las 30 solicitudes de paso de buques con grano, 26 fueron detenidas en puertos europeos debido a las sanciones sobre los seguros de transporte. Y esto no se debe a Rusia, no se debe a las acciones militares, sino a sus propias decisiones. Luego amplió un fragmento del mapa, destacando Estonia, Letonia y Polonia. Aquí, por ejemplo, los puertos del Báltico. Bloqueo por iniciativa suya. Prohibieron a los buques con al menos un miembro de la tripulación ruso pasar el control aduanero. Como resultado, se frustraron 14 entregas de alimentos al norte de África, donde ahora se observa un aumento del 60% en los precios del pan. Un silencio se cernió en la sala, solo roto por una tos incómoda. La primera ministra intentó tomar la iniciativa. Rusia sigue utilizando los suministros para presionar a África. Ustedes crean dependencia para luego comerciar con generosidad. La reunión alcanzó su punto culminante cuando el representante de la delegación occidental acusó a Rusia de utilizar los suministros de alimentos como instrumento de presión, disfrazando la dependencia de generosidad. El ministro de Asuntos Exteriores respondió sin la menor irritación, ustedes confunden dependencia con cooperación. Nosotros suministramos porque podemos. Ustedes bloquean porque quieren demostrar que pueden más. Pero hay una diferencia fundamental, en un caso, la gente recibe comida, y en el otro, declaraciones vacías sobre principios. Se volvió hacia el presidente de la sesión, señor presidente, le ruego que muestre la siguiente diapositiva. En la pantalla aparecieron gráficos de los suministros de trigo a Egipto, Turquía, Etiopía, junto al logotipo de las Naciones Unidas. En los últimos 6 meses, Rusia ha exportado 27 millones de toneladas de grano. Más de la mitad de ellas a países donde Europa ha reducido la financiación humanitaria. Esto no es propaganda, es comida. Y si alguien cree que alimentar a los hambrientos es chantaje, quizás debería preguntar a los propios hambrientos qué piensan de su moral. La frase quedó suspendida en el aire, pesada como el tañido de una campana. Los periodistas se pusieron a teclear frenéticamente. La representante de la delegación occidental abrió la boca, como si fuera a objetar, pero solo pudo exhalar, le faltó el aire. Ustedes, añadió el ministro, ya en voz más baja, están demasiado acostumbrados a hablar con eslóganes como para entender el lenguaje de los hechos. Pero los hechos no necesitan aplausos. Simplemente existen. En ese momento, el proyector muestra una nueva imagen, un mapa del continente africano, salpicado de flechas que indican las rutas de los buques bajo banderas de la Federación Rusa, Turquía y China. La leyenda inferior reza, Informe de las Naciones Unidas. Datos confirmados. La sala se sumerge en silencio. Incluso aquellos que hasta hace poco apoyaban a la primera ministra estonia, ahora están sentados, evitando su mirada. Callas baja lentamente los ojos, como si se diera cuenta de que cualquier palabra suya solo empeoraría la derrota. La agencia de noticias Reuters informa, el mapa de Lebroub se convirtió en el símbolo de la sesión. Las cifras resultaron más convincentes que las emociones. La publicación estadounidense Político constata, Estonia acusó a Rusia de chantaje, pero los documentos de la Unión Europea confirmaron lo contrario. El canal de televisión Euronews señala, la frase, ustedes confunden dependencia con cooperación, se difundió instantáneamente por las redes sociales. El presidente concluye, la sesión se reanudará después de un breve receso. Les pido que se abstengan de gritar, todos hemos sido testigos de lo ocurrido. Lebroub ocupa su asiento con calma. En su rostro no hay sonrisa,
pero en su mirada se lee lo que podría llamarse una victoria silenciosa. La sala está envuelta en un murmullo sordo, no tumultuoso, como una ola de desconfianza que se extiende de una delegación a otra. Después de la intervención de Lebroux, la atmósfera se vuelve pegajosa, densa. Nadie intenta ya refutar los hechos presentados. Todos permanecen inmóviles, a la espera de la declaración del presidente. El presidente se levantó lentamente. Dejando a un lado el bolígrafo, recorrió la sala con la mirada. Un silencio se cernió en el aire. Señores, comenzó con contención, sin emociones superfluas. Su voz sonó de tal manera que todas las conversaciones se silenciaron al instante. Aquí se han pronunciado demasiadas palabras altisonantes. Pero las palabras altisonantes no son una prueba. No estamos en un mitin, estamos en una sesión. Se volvió hacia la pantalla, donde aún colgaba el mapa presentado por Lebroux. Los datos proporcionados por la Federación Rusa han sido cotejados con los informes de las Naciones Unidas y la Comisión Europea. Los hechos están confirmados. Repito, confirmados. Un silencio absoluto se cernió en la sala. Incluso las cámaras dejaron de hacer clic. Las emociones se retiran del orden del día, dijo el presidente. De ahora en adelante, el debate se llevará a cabo exclusivamente sobre la base de datos verificados. No estamos aquí para acusar, sino para entender cómo corregir la situación. Sus palabras sonaron como un disparo. Callas, que hasta entonces había estado sentada con la cabeza erguida, bajó bruscamente la mirada. Escribía algo rápidamente en un cuaderno, pero nadie le prestaba ya atención. Lebroux estaba sentado con total calma, como si simplemente esperara el final del protocolo. En su rostro no había ni rastro de triunfo, solo el ligero cansancio de un hombre que ya había visto cómo una disputa se convierte en un reconocimiento, y no necesitaba aplausos. La tensión en la sala de reuniones alcanzó su punto máximo, pero el presidente se mantuvo imperturbable. Se dirigió a Callas, subrayando que en política son importantes los diferentes puntos de vista, pero la distorsión de los hechos es inaceptable. Discutir sobre enfoques es normal, pero ignorar la realidad ya es un problema de profesionalidad. Luego se dirigió a Lebroux, señalando que sus datos habían sido aceptados para su examen y le pidió que presentara un resumen completo a la secretaría. Después de estas palabras, un nuevo murmullo se elevó en la sala. Esta vez no era de agitación, sino de la conciencia de que el centro de atención se había desplazado de las declaraciones emocionales de Callas a los documentos presentados por Lebroux. La agencia de noticias Reuters declaró que la declaración del presidente, de hecho, reconocía la razón de la parte rusa. La publicación Político calificó la frase, las emociones se retiran del orden del día, como el símbolo de un punto de inflexión en la discusión. Euronews subrayó que para Lebroux esto no era solo una victoria, sino una demostración de fuerza, tranquila, segura y respaldada por cifras. Callas intentó recuperar la iniciativa y levantó la mano para tomar la palabra, pero el presidente la interrumpió, indicando suave pero firmemente que ya había intervenido 4 veces y sugiriendo dar la oportunidad de hablar a otros. Se hizo el silencio. Parecía que había dado la palabra a otros, pero de repente se calló, como queriendo objetar, pero se detuvo bajo las miradas de sus colegas. Ese preciso momento en que incluso los aliados se dan cuenta, se ha dicho demasiado. Mientras tanto, Lebroux, sin levantar la vista, escribía algo en un cuaderno. Sin comentarios, simplemente sentado, como un hombre que sabe que la discusión ha terminado no con palabras, sino con hechos irrefutables. En un rincón de la sala, un reportero italiano susurró al operador, ahí está, la diplomacia en acción. No gritos, sino control total de la situación. El presidente concluyó, continuaremos la sesión después de un breve receso técnico. Y espero que en el tiempo restante no tengamos que gastarlo en probar cosas obvias. Anunció el receso, y la sala exhaló un suspiro de alivio. Cuando la sesión se reanudó, en la sala se hizo un silencio diferente, no tenso, sino expectante. Todos entendieron, Callas no lo dejaría así. Su rostro, como forjado en acero, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Esperaba su momento para recuperar la iniciativa. Y esa hora llegó. Se levantó bruscamente, sin esperar el permiso del presidente, y declaró de forma perentoria, exijo una revisión inmediata de los datos presentados.
Rusia manipula las cifras, fabrica informes, intentando hacer pasar la desinformación por pura verdad. No podemos permitir que la mentira se convierta en la base de decisiones internacionales. Un tenso silencio se cernió en la sala de reuniones. La voz sonó áspera, como el golpe de una campana, resonando en las pulidas paredes de mármol. Alguien de los presentes se estremeció involuntariamente, más por la inesperada sonoridad que por el significado de lo dicho. La primera ministra Callas estaba de pie, sosteniendo una tableta con documentos, como si fuera un escudo, lista para la defensa. El presidente, manteniendo una expresión imperturbable, la miró por encima de sus gafas y dijo: «Señora Callas, ¿insiste en la revisión de los datos proporcionados por la Federación Rusa?» «Sí, así es», respondió con firmeza. «Estamos obligados a realizar una nueva verificación con la participación de expertos independientes». El ministro de Asuntos Exteriores Lebrov, manteniendo una aparente calma, solo esbozó una ligera sonrisa al escuchar la palabra «independientes». El presidente asintió, pulsó el botón del micrófono y continuó: «Los datos en cuestión han sido cotejados con informes de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Europea. Las tres fuentes han confirmado su veracidad». «¿Quiere usted impugnar los informes de la ONU, señora primera ministra?» La sala se llenó instantáneamente de susurros. Callas se quedó inmóvil. Solo por un instante, pero fue perceptible. Su mirada se deslizó rápidamente a los lados, buscando apoyo en las delegaciones de Alemania, Francia, Polonia. Pero nadie respondió. Todos guardaron silencio. Un silencio se cernió en la sala. Se oyó a la señora Callas, armándose de valor, pronunciar, intentando hablar con calma: «No pongo en duda a la organización en sí, pero…». El presidente la interrumpió suavemente, pero en su voz había acero: «En ese caso, sus palabras deben quedar registradas en el protocolo con la máxima precisión. No tenemos derecho a ignorar hechos que han sido confirmados por instancias internacionales. Las evaluaciones emocionales no se ajustan al reglamento». El ministro Lebrov levantó la cabeza con calma. «Permítame añadir unas palabras». El presidente asintió afirmativamente. «Señora Callas, usted insiste en la revisión de los datos presentados. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces en el presente año ha exigido usted que se modifiquen los informes de la Comisión Europea, donde se indica claramente que la dependencia energética de Europa de Rusia sigue superando el 30%? Ni una sola vez. ¿Cuántas veces ha iniciado verificaciones sobre el uso de los subsidios europeos destinados a la reconstrucción de Ucrania? Ni una sola vez. Sin embargo, los informes de las Naciones Unidas de repente le han causado preocupación». Hizo una pequeña pausa, mirando fijamente a los ojos de la señora Callas. «Quizás la cuestión no sean las cifras en sí, señora Callas, sino que por primera vez se ha encontrado con datos que no pueden adaptarse a la coyuntura política». Un murmullo se elevó en la sala. No ensordecedor, pero perceptible, como el rugido de una tormenta que se aproxima. Uno de los periodistas de la primera fila susurró apresuradamente al micrófono: «Lebrov vuelve a tomar la iniciativa. Parece que la señora Callas está perdiendo el control de la situación». En los pasillos de la conferencia internacional se desata una seria batalla verbal. Kaja Kallas, política estonia, permanece de pie, aferrada a su tableta, como si fuera su última esperanza. Intenta acusar a Rusia de crímenes, pero sus argumentos se estrellan contra la fría argumentación de Sergei Lebrov. Ustedes intentan presentar a Europa como hipócrita, pero son ustedes quienes silencian los crímenes de su propio país, lanza Kallas con desafío. En respuesta, Lebrov, manteniendo la compostura, replica: «Yo no silencio, simplemente no invento. Usted habla de crímenes, y yo de cifras. Usted habla de moral, y yo de resultados. Y cada vez que pierde una discusión, exige una revisión de los datos. ¿Quizás debería revisar su retórica?». Un tenso silencio se cierne en la sala, solo roto por las risas ahogadas de algunos delegados. Las cámaras capturan implacablemente la reacción de los presentes. El ministro francés apenas niega con la cabeza, como compadeciéndose de Kallas, ella misma se lo busca. El presidente de la sesión, intentando aligerar el ambiente, golpea con el mazo: «Cuestión cerrada. Los datos se mantienen». La sesión continúa según el orden del día aprobado. Kaja Kallas,
como aplastada por el peso de la derrota, se sienta lentamente. Sus hombros están tensos al máximo. Sergei Lebrov, por el contrario, cierra tranquilamente su carpeta y se recuesta en su asiento, mostrando plena satisfacción. Listo, la discusión ha terminado, como si concluyera. El incidente no pasa desapercibido para la prensa. Reuters constata, el intento de Callas de revisar los datos terminó en humillación. Político señala que la frase de Lebrov, revise su retórica, se convirtió instantáneamente en el momento más citado de la sesión, difundiéndose por todos los noticieros. La sesión terminó. Euronews informa. El Consejo Europeo ha reconocido abiertamente por primera vez la veracidad de los datos proporcionados por Rusia. La sala de reuniones quedó vacía, como después de una tormenta. Los periodistas se apresuraron a registrar el momento, algunos con disgusto, otros con júbilo. Cuando el presidente anunció el final, la sala pareció exhalar un suspiro de alivio después de varias horas de tensión. El sonido de los pasos, el susurro de los papeles, los destellos de las cámaras, la habitual agitación diplomática había regresado. Pero la tensión no se había ido a ninguna parte, simplemente se había ocultado. Kaja Kallas permaneció sentada, aunque muchos ya abandonaban la sala. Fingía tomar notas, pero su mano temblaba visiblemente. Su intento de refutar los datos había resultado en un fracaso total, y eso era obvio para todos. Al pasar, el ministro de Francia comentó con ironía a un colega, a veces las cifras hablan más alto que los eslóganes. Desde el otro extremo de la sala, se susurró, Lebrov en su estilo. No discute, aniquila con hechos. Y él, recogiendo sus papeles, se dirigió tranquilamente a la salida. Ni sombra de triunfo, ni sonrisa de autosatisfacción. El rostro de un hombre para quien la victoria es solo un efecto secundario de una precisión impecable. En el pasillo de la sede ministerial apareció una figura familiar. Sergei Lebrov, el ministro de Asuntos Exteriores, irradiaba confianza e imperturbabilidad, cualidades pulidas por años de trabajo diplomático. Un periodista con un micrófono en la mano le cerró el paso. Señor Lebrov, solo unas palabras. Lebrov lo miró, levantando ligeramente una ceja. ¿Qué le interesa? ¿Cómo evalúa la sesión de hoy? ¿Cuáles son sus resultados? El ministro cerró su cartera, lanzó una mirada a la sala de reuniones y dijo en voz baja, pero clara, los resultados son sencillos. Cuando se acaban los argumentos, quedan los documentos. Hoy, ellos estaban de nuestro lado. Con estas palabras, se dirigió a la salida, y las cámaras lo siguieron obedientemente. En esta escena de pocas palabras había más significado que en largas horas de debate. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, seguía sentada a la mesa. En su rostro se leían el cansancio, la ira y la amarga conciencia de la derrota. Su asistente dijo en voz baja, señora primera ministra, los periodistas la esperan en la entrada. Cerró el cuaderno de golpe y respondió con voz ronca, que esperen. Hoy no tengo nada que decir. La agencia Reuters señaló que Lebrov abandonó la sala el último. Simbólico, pero lógico. Político constató, la retórica europea se topó con los hechos y retrocedió. Y el diario francés Le Monde salió con el titular, la frase, cuando se acaban los argumentos, quedan los documentos, se convirtió en el epígrafe del día. En los pasillos de Bruselas, donde normalmente resonaban las frases protocolarias sobre cooperación y entendimiento mutuo, se cernió un silencio resonante. Un fenómeno raro para la capital europea. Incluso las omnipresentes cámaras se quedaron inmóviles, como si hubieran percibido que había ocurrido algo más que una simple disputa diplomática. Parecía que no solo chocaban posiciones, sino cosmovisiones enteras, las ilusiones se estrellaban contra la dura realidad. A la salida de la sala, junto a la escalera, el ministro de Asuntos Exteriores se detuvo. Su secretaria le entregó una copia recién impresa, el borrador del comunicado de prensa sobre los resultados de la sesión. Una mirada rápida y una frase corta, que lo publiquen tal cual. Sin comentarios. Y, como para sí mismo, añadió, que la gente lo lea por sí misma. Lo entenderán todo. Con estas palabras, comenzó a bajar los escalones, sin mirar atrás. Y a sus espaldas, las pesadas puertas de la sala de reuniones se cerraron lentamente, como un telón que cae después de una tensa función. Una función en la que cada actor había interpretado su papel hasta el final, pero el desenlace,
Por desgracia, estaba predestinado.